Bueno, buenas tardes. A continuación les comparto un poco sobre los avances que hemos tenido, el orden en el que hemos estructurado la investigación, la tesis de grado. Recordemos que el título es el siguiente: Análisis de variables económicas que condicionan la inserción laboral de profesionales a empleos formales. Un estudio sobre la sensibilidad de los puntos de eje que explican la inercia estructural de fenómenos como la informalidad, el caso puntual de Cincelejo, 2017-2025. Lo que siempre he buscado con la tesis es identificar y analizar cuáles serían esos puntos de eje sobre los cuales se podría actuar para romper la inercia estructural del mayor problema público de Cincelejo, la informalidad laboral, el rebusque. En fases previas identificamos lo que son los 5 factores de cambio. Recordemos que son infraestructura vial en el campo, le sigue la inequitativa distribución del ingreso de riqueza, le siguen los acuerdos institucionales o la voluntad política, le sigue la calidad educativa y la formación académica, y por último el tema de la optimización de las tecnologías. Luego de identificarlos, lo que sigue ahora es especificar el cómo sería cada una de esas recomendaciones, cómo las daríamos, hacerlas de lo más puntual y concretas posible. A cada una de los 5 factores de cambio recomendarle. Bueno, ¿cómo pretendo que estas recomendaciones sean certeras? Lo primero, pues obviamente fue identificar los factores de cambio, teniendo en cuenta la revisión literaria, entrevistas y conversatorios. Segundo, analizar su interrelación, dependencia e influencia, su peso dentro del sistema, su importancia entre todos y cada uno de los actores. Y por último, sabiendo cuáles son los de mayor influencia, entonces sí formular las recomendaciones académicas en forma de escenarios. Es decir, al final decirle a la parte gobernante del municipio, decirle: Cincelejo o hacedores de política pública, imagínense que se aplicara una política de, o una estrategia como, o un programa como este en la ciudad. Eso permitiría, contribuiría a disminuir el nivel alto de informalidad laboral. La pregunta de investigación es la siguiente: ¿de qué manera desde la academia podríamos dar recomendaciones como resultado del análisis de las variables económicas señaladas como condicionantes de la inserción laboral en la ciudad? ¿Cómo podríamos orientar la formulación de una certera política pública de empleabilidad, sabiendo que en Cincelejo no existe un instrumento específico con el que se promueva el empleo formal y que lo que se observa son fallas en la adaptabilidad de la política pública de empleo que existe a nivel nacional? Nos interesa, por tanto, explicar cómo, a partir del análisis de los 5 factores de cambio que hemos identificado, que son de alta motricidad, cómo a través de ellos se podría reversar la situación y comenzar a mejorar las condiciones de empleabilidad y de inserción laboral en la ciudad, a través, como les indicaba, de la formulación de una robusta y fuerte política pública municipal de empleabilidad. Nuestro objetivo, por tanto, es analizar las variables económicas que son los condicionantes para formular las políticas públicas y para adaptarlas a la ciudad. Para ello, objetivo número 1, específico, debemos cumplir primero con ellos: identificar las principales variables, eso a través de revisión literaria, charlas y demás. ¿Qué nos va a permitir esto? Hombre, sin duda la ausencia de estudios locales, porque en Cincelejo no existen, no ha posibilitado comprender que el fenómeno y por tanto recomendar estrategias para actuar. Esta situación quizás se deba a, o sea el resultado de la poca inercia, la poca alianza, o quizás se deba a conflicto entre actores, desinterés, que están involucrados y que explican la ausencia de política pública. Esto último ha generado adelantar un incorrecto seguimiento a los planes, programas e incentivos que se han llevado a cabo. Los famosos egos. Cuando una administración local sale e ingresa a la otra, los egos no le permiten continuar con lo que venía haciendo el anterior y por ende se rompe ese círculo. Bueno, en ese orden de ideas, cómo las principales tendencias en el análisis económico y político ya tienen un interés específico. ¿Cómo identificar eso en Cincelejo? Es importante porque entendemos que este país se mueve por el libre mercado y competencia. Esa es la mentalidad: libre mercado, todo el mundo abierto, competencia perfecta.
Y lo que sugiero, sin duda, es que Cincelejo se acoja a la teoría económica promulgada por Julio Nefa. Esto es, que pongamos en práctica la teoría francesa de la regulación en esta ciudad. El objetivo número 2, analizar entonces cómo dichas variables económicas ya identificadas en el objetivo anterior condicionan la ausencia o debilidad de las políticas públicas locales orientadas a la empleabilidad y al trabajo formal. En este capítulo revisamos un marco teórico, revisamos las variables claves que condicionan el fenómeno sin duda y que el aparato explica la importancia de la mentalidad de los hacedores de política pública, lo cerrado que son muchísimas veces a la idea de abrir el municipio, el territorio, a otras tendencias. Son muy cerrados en ese sentido. La mentalidad juega un papel crucial, fundamental. En este capítulo presento enfoques y teorías que desde hace años se vienen aplicando en muchas ciudades del mundo y que expliquen el por qué se puede dar el salto de la economía informal, informalidad laboral, a un tema de formalidad, siempre y cuando se acojan algunas recomendaciones que son clave para cada territorio. Es importante pensar, por ejemplo, cuál es la finalidad de los hacedores de política nueva hoy, cómo ven el municipio, qué proyecto de desarrollo territorial de Sincelejo se está desarrollando de manera implícita con otras ciudades, compararlo. Es decir, eh, qué actores tienen mayor capacidad para influir, para corregir la dificultad de adaptar una política pública nacional de empleo en la ciudad, más bien, qué actores influyen en la ausencia de una política pública territorial. Sin duda, hemos encontrado que según los datos la informalidad va a depender del éxito regulativo. Sin lejos no existe definitivamente la regulación en este orden de ideas. Por tanto, el software Micmac y el Mactor, el análisis de actores y de variables, no permitió identificar dónde existen intereses comunes entre actores, alianzas potenciales, dónde pueden estar, en dónde hay tensiones, en dónde puede haber un uso optimizado que permita crear mecanismos de gobernanza al menos en 3 vías. ¿En qué vías? La estatal, lo académico y lo empresarial. Sumamente importante. El capítulo 3, definitivamente lo que estoy buscando con la investigación, con el trabajo, que no es más sino comparar lo que he encontrado, comparar el caso de Sincelejo con lo que ocurre y se observa en otros territorios similares quizás, o ciudades intermedias como esta. Eso es lo que busco justamente, comparar y demostrar cómo quizá la voluntad política es el factor que más condiciona, porque no hay interés ni voluntad política en quienes mandan en la ciudad para que esto dé un vuelco y cambie realmente. Por eso las dificultades o las fallas en los indicadores sería digamos, un método para explicar. Sin duda hicimos un análisis a nivel región Caribe colombiana sobre las políticas públicas de empleo, sobre cómo se aplican en otros territorios y demás similares a la ciudad. Y por allí en este capítulo busqué emplear un análisis de desarticulación institucional y los acuerdos institucionales o la falta de voluntad, ¿cómo explica eso? La existencia del fenómeno tan alto en una ciudad como esta en comparación con otra, donde quizás los líderes políticos tengan otra mentalidad, muy seguramente. Y no está encasillado a partidos, sino a temas personales. Sin duda, en los datos encontrados en datos abiertos, en sinergia de DNP, la historia, el historial de políticas públicas, temas de empleabilidad e informalidad, aquí pude encontrar, sin duda, el tercer objetivo de la investigación, el cual me ayudó ya a dictaminar, entonces sí, a formular, los lineamientos orientados a la adaptación de políticas públicas de empleo, considerando las condiciones económicas locales del territorio, porque siempre lo he dicho en ocasiones anteriores, hay que adaptar el territorio a la norma nacional. ¿Sí? ¿Sí vamos a entender? Entonces digamos, es un análisis propio que hago, pero que creo que cabría aquí, porque lo que nos interesa es darle un uso optimizado a esos mecanismos de gobernanza que existen a nivel nacional, que existen en beneficio del territorio. Es cómo en ese ámbito de los 3 actores encontrados existen convergencias, divergencias, qué elementos se asocian con las dificultades de la administración local, a qué se puede enfrentar la sociedad desde lo académico, desde lo administrativo local, del Estado territorial y desde lo empresarial.
¿A qué se enfrentan? ¿Qué están haciendo las empresas para combatir o mitigar? Desde la academia, ¿qué se está recomendando? ¿Qué se está haciendo? Y sobre todo, ¿qué están haciendo los quienes mandan acá, los mandamás y los hacedores de política pública para que este fenómeno realmente cambie? O si cada quien va por su lado y no hay una sinergia definitivamente. Bueno, digamos que lo que me interesa siempre ha sido la posibilidad de cambio para el territorio de Sincelejo. Quiero proponer alternativas de solución, posibilidades de cambio, recomendaciones. Sugiero para eso. Y el MICMAC y el MACTOR lo han permitido. Evidentemente presentamos los hallazgos, lo que encontramos, la discusión de resultados, soportamos los objetivos, soportamos todos, identificamos los puntos de eje, que es el objetivo central. Bien sabemos que son los 5 factores de cambio, como ya les indiqué al principio. Y pues bueno, en resumen, aquí es indicar que el problema se presenta por la incorrecta orientación de los recursos públicos del municipio. El municipio está orientando sus recursos, su dinero, a temas, a pañitos de agua tibia, a temas de reorganización, de reubicación, a contentillos. Cada día de la semana en un lugar de la ciudad entregan ayudas, entre comillas, mendigan a aquellas personas que se dedican a esta actividad informal, mendigan ante entonces van a ese sitio y les entregan el contentillo, y eso no mitiga absolutamente nada, porque ahí no hay sinergia, ahí no hay alianza estratégica entre actores, entre yo sé hacer esto, usted lo público, deme la mano para llegar al privado y hacer esto mucho más grande y hacerlo mejor. Eso no existe. Simplemente es tomar, gastar e irse y volver a la semana siguiente, y eso no resuelve absolutamente nada. El poder relativo, sin duda, lo que hace es generar precariedad, esos paños de agua tibia que no solucionan nada, solo programas de reubicación, de venta informales, de ayudas económicas, de uniformes incluso y demás, pero no se centra en formalizar ni en dar empleos reales a través de la llegada de empresas y demás, de la mejora de las condiciones. Eso no existe en la ciudad. Y todo eso lo desarrollo en el capítulo número 3. En el 4, ojo, importantísimo para mí, los escenarios. Los escenarios sugeridos para la toma de decisiones de política pública. Aquí vienen las recomendaciones generales, lo que yo recomiendo sobre cada uno de los factores de cambio. A cada uno le organicé las recomendaciones en forma de una estrategia, como por ejemplo, escenarios sugeridos, perdón. Y allí es donde a cada uno de los factores de cambio le detallé estrategias, políticas, programas que se pueden aplicar en modo de escenario. Ojo, siempre centrando mi análisis en forma de contraste, de factibilidad, de aplicar tal programa, si es factible financiera, económicamente para el municipio o no, o si realmente más importante y resulta mejor políticamente hablando, darle cada día de la semana en tal lugar de la ciudad dinero efectivo a tal persona, porque eso me garantiza la continuidad. Por favor, la factibilidad, cómo se mide en ese orden de ideas. Sin duda, para ir redondeando ya, con la política pública de empleabilidad y su ausencia o sus fallas en la adaptabilidad en el territorio lejano, es que hoy en día seguimos siendo la capital colombiana de la informalidad. Y no dejaremos de hacerlo mientras sigamos por esa tendencia, por ese camino incorrecto, curvo camino. Digamos que por último, ya como para cerrar en conjunto, el análisis revela una clara tendencia hacia la priorización de inversiones en infraestructura vial, que fue el factor de cambio número 1, relegando a un segundo plano aspectos de carácter más estructural o de largo plazo, como la inequitativa distribución del ingreso y la riqueza, los acuerdos institucionales, la educación y obviamente los temas tecnológicos, que es la última, el más relegado. Considero que debería ser un factor de cambio que debe tenerse mucho más en cuenta, porque los temas tecnológicos hacia allá va la economía. Pero bueno, en este caso resultó más imperante el tema de la inversión pública en el tema de infraestructura vial, cuestión que hemos visto a nivel de departamento, pero que en la ciudad quizás está un poco relegado. Yo sugiero, por tanto, enfocar todos los esfuerzos de la alcaldía y del departamento a orientar la política pública a programas sobre empleabilidad hacia donde tendría mayor impacto, sobre un eje de articulación y gobernanza. Esto es, lograr que exista una verdadera articulación institucional, coordinar esfuerzos entre lo central, regional y local, y sin duda unas alianzas multisectoriales. Concretar el gobierno
con la comunidad, la academia y el sector privado. Solo así considero que en Cincelejo podrá romper la inercia estructural del problema público de la informalidad laboral en sus profesionales. 5 factores de cambio, 5 análisis, 5 perspectivas, todo pasa desde las variables, todo pasa en el segundo objetivo por el tema de la mentalidad de la persona, de los que nos gobiernan, de las órdenes que dan, porque es su mentalidad ligada al beneficio económico, su mentalidad, pero puede más mentalidad no, puede más. Y luego sí, vienen los contentillos y demás para seguir en ese círculo vicioso que no soluciona nada y que nos condiciona a seguir siendo la ciudad con mayor número de informales en Cincelejo, profesionales y también no profesionales. Muy amable, gracias.